Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todas y todos bienvenidos a esta nuestra transmisión del día de hoy. Como parte del ciclo de nuestro escritor Warren Ellis, vamos entonces a vamos a hablar un poco sobre otra de sus grandes ideas, ¿no? Digamos que en este momento ya hayamos abordado un poco lo que es nada más y nada menos que su serie homónima Transmetropolitan el día lunes. Hoy vamos con una segunda y particular idea. Por aquí estamos hablando a Niña Tigre Sainz, a Mafe Or se unió, también está Brosta Lobo, Ferjan, uy, Jan Negri por acá, por Dios. Hombre, qué bueno que estés asistiendo a esta charlita. Carlos Clavijo en el Facebook. Saludos, mi estimado. Juan Esperalta se ha unido. Vamos a ver con qué apunte nos sale Juan Esperalta. Espero que sea más adelantico, de pronto con la charla. También está Mauricio Medina, que se ha unido. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Nina Tigre Sainz. Por aquí está también Fat22, que se ha unido. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿No? Digamos que este es nuestro ejemplar del día de hoy. Este es Global Frequency, básicamente un proyecto, una iniciativa que tiene una duración muy corta, solamente 12 números. Ya con eso pues es más que suficiente, dijo nuestro querido Warren Ellis. Y es que de alguna manera, ¿cierto? Digamos, uy, vea, aquí estamos en el feliz miércoles de los cómics. Bueno, básicamente, digamos que los lectores que siguen fervientemente a este guionista, digamos que siempre hay, ¿no? Como los amantes, los que, digamos, como que lo lento y les gusta demasiado. Yo me encuentro entre uno de esos, ¿no?, lectores fervientes de Warren Ellis, y hay otros que también, pues, digamos, como que lo critican y obviamente, pues, digamos, como que no les parece a veces sus ideas, ¿no? Por aquí también está Lizeth Torres, ya saludamos a Raúl Vega, por aquí está también Andrés León, está Juan Sebastián, está el Rulo 21891, que también se está uniendo a nuestra transmisión del día de hoy. En fin, Global Frequency, la frecuencia global. Ya hablaremos en su momento, pues digamos, de dónde se origina o de dónde empieza a construir, digamos, como esta idea. Una cosa bien interesante que también hay que mencionar de Warren Ellis, ¿no? Es que a pesar de que ha trabajado, pues, en las grandes casas de DC, de Marvel, digamos que él no es como gran fan de hablar mucho de los superhéroes, ¿no? Digamos como que él trata de cuestionar ese estereotipo, ese arquetipo. Por ejemplo, no sé si habrán leído The Authority. Authority me parece que es un proyecto sensacional, es como un spin-off de otra historia que venía de Wildstorm, esta editorial que fundó Jim Lee. Y digamos que en The Authority, digamos que va a empezar a mostrar, ¿no? Como un poco ese legado de Watchmen, pero llevándolo a otro nivel, inclusive pues potenciando aún más como, digamos, las tensiones de género, también abordando un poco pues como ese lugar del héroe dentro de la sociedad actual, etc., ¿cierto? Entonces, obviamente, pues cuando él le dan como cierto espacio, él dice, pues vamos a entrar como en otras ideas, ¿no? Entonces, de eso hablaremos hoy, de una de esas ideas, ¿cierto? Por acá también tenemos a Yamile Angarita, tenemos a Edrian, que siempre marca asistencia. Saludos, Edrian, con su canal Edrian Normal, muy recomendado para aquellos que les gusta todo aquello del ocultismo y demás cosas. Siempre lo compartimos para que, porfa, lo busquen. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poco de este proyecto, esta iniciativa que se llama Global Frequency. Digamos que un punto de partida interesante fue este hallazgo, esta frasecita que me parece bien interesante, que dice lo siguiente: por lo que a mí respecta, la ciencia ficción está específicamente diseñada para ser usada como una herramienta con la que examinar el mundo contemporáneo.
Realmente solo hay dos tipos de ciencia ficción. El de Mary Shelley, donde se analizan las implicaciones éticas de una nueva idea, y el de H.G. Wells, donde muestra condición presente, donde nuestra condición presente es examinada empleando avances que facilitan un distanciamiento del punto de vista. Como escritor de ciencia ficción, oscilo entre estos dos tipos, pero tiendo a aproximarme más a Wells. H.G. Wells, ¿no? Digamos que ¿quién no conoce La Guerra de los Mundos? ¿Quién no conoce El Hombre Invisible? ¿Quién no conoce La Isla de Doctor Moreau? Y otros tantos títulos. Claro, H.G. Wells es uno de los padres fundadores de este género. Inclusive podríamos decir que tenemos dos vertientes. Ahí podríamos mencionar al canal Estereoscopio, canal o proyecto de nuestros queridos amigos Daniel Monge y Rodrigo Bastidas, enfocado en ciencia ficción. Hace poco hicieron un enfrentamiento entre estos dos autores, ¿no? A ver quién es mejor, Team Julio Verne o Team H.G. Wells. Obviamente la gran mayoría va con H.G. Wells porque digamos que fue más que un amante, más bien como un detractor, más que un detractor, por así decirlo, es más bien como alguien que cuestiona la idea de progreso y las implicaciones que eso trae dentro de lo que es en sí el tejido social y demás, ¿no? Entonces, Warren Ellis, sin duda, pues se siente muy afín con H.G. Wells y eso lo va a demostrar. Ahora, este proyecto, esta iniciativa de Global Frequency, digamos que llega pues a esta editorial que actualmente pues ya hace parte de este conglomerado que es DC Comics, pero que en los 90 pues tenía como su primer punto de partida que fue Wildstorm. Wildstorm Comics, digamos que era como el sello, digamos, desarrollado por Jim Lee. Todos conocemos a Jim Lee, que es un dibujante impresionante y que obviamente pues ha hecho una de las sagas más interesantes de Batman, que es Batman Hush. También dibujó una etapa muy bella en los X-Men, ¿cierto? Y también pues ha tenido otros títulos como Divine Right o Derecho Divino y otras cosas más. Y obviamente pues tiene un talento extraordinario, por ahí inclusive tiene lives donde hace ilustraciones en vivo, una cosa impresionante. Pero entonces, en los 90s, recordemos que empiezan a aparecer, ¿no? A pulular nuevos sellos. Entonces, ya no solamente la competencia con DC y Marvel, sino que ahora aparece, por un lado, Dark Horse y Legend, ¿cierto? También aparecen otras cabeceras, por ejemplo, pues DC empieza la construcción de lo que es una de sus líneas más interesantes, que es la línea Vértigo. Y dentro de esa línea Vértigo, pues va a tener Helix, que es donde habían publicado otra Metropolitan. Y luego vamos a ver pues cómo aparece por parte de un grupo de ilustradores que también estaban pues como muy inconformes con las dinámicas de trabajo de las grandes editoriales y quieren independizarse, pues fundan este grupo llamado nada más y nada menos que Image Comics, ¿no? Image Comics pues tenía, digamos, a una persona a la cabeza, una persona bien importante. Inclusive voy a mencionarlo con esto. Es un dibujante de unas anatomías muy particulares. Tiene mucho dinero en exceso en ese momento. Y pues no es que tenga mucho talento, pero tiene dinero en exceso. Entonces pues uno dice, bueno, sí, ven, te invitamos como socio inversionista. Obviamente la exigencia que él tiene es que obviamente le den, ¿no? Digamos, algún título para hacer. Estamos hablando, queridos y queridas ficcionautas, de el dibujante Rob Liefeld. Rob Liefeld, digamos que tiene por ahí una imagen que circula y es un Capitán América que saca mucho pecho. Por aquí está también Mauricio Aldana, que nos ha llegado a nuestra charlita de hoy. Este dibujante, digamos que pues hace unas anatomías bastante atípicas, ¿no? Ustedes pueden verlos ahí, ¿no? Digamos, en los que están viendo en el Face. Pero esas anatomías son bien simpáticas, ¿no? Inclusive hay una imagen donde está el Capitán América con un pectoral impresionante, unos brazos muy descuidados porque obviamente se los oculta el escudo, y el esqueleto uno dice, no, este man en verdad desafía toda convención. ¿Mm? Además de Rob Liefeld, también estaban personas como Todd McFarlane, estaba Eric Larsen, estaba Jim Lee, que inclusive creó una serie muy chévere que era los Wildcats, ¿no? Que hasta tuvieron inclusive serie animada
y tuvieron un gran crossover con los X-Men, ¿no? Sí, por acá Carlos Clavijo nos dice, ay no, el Capitetas de Lilfield. Sí, por aquí también está Rubén Martínez, también están por acá Mirandatón, Tegarbach, ¿no? Daniela Sánchez, Kate Algodón de Azúcar está por acá, en fin. También estaban, digamos, otros títulos como Cyberforce, que esto era proyecto de Mark Silvestri, y luego pues van a entrar, digamos, Wishblade, Darkness y todas estas publicaciones de este grupo editorial. La idea es que cada uno de estos dibujantes pues creó su propio sello. Entonces Jim Lee, que tenía Wildcats, pues obviamente dijo, no, pues yo también voy a crear mi sello. Y ese sello fue Wildstorm. Entonces ahí está para que tengamos presente pues ese contexto que me parece muy importante tener presente pues como el punto de partida de la publicación. Eso quiere decir que Wildstorm gozaba como de cierta independencia al momento de producir sus ideas, ¿no? Y bueno, ahora, fíjense que Warren Ellis tiene algo cautivador y es que de alguna manera él documenta mucho sus ideas, él digamos como que llega con un arsenal impresionante creativo porque digamos toma ideas de diferentes teóricos, de periodistas, de personas que tal vez le pueden brindar puntos de vista muy diferentes y sobre eso establece, digamos, como el punto de partida. Para este caso, digamos que Warren Ellis se le siente como una conexión con uno de los grandes teóricos de los medios canadiense que se llama Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, digamos que vino a volverse muy popular en la década de los 90, inclusive es casi que, por así decirlo, como su profeta. Él habla muchísimo del impacto de los medios, habla, por ejemplo, de las condiciones tecnológicas y cómo eso, obviamente, altera o crea, digamos, como nuevas construcciones de la percepción. Indudablemente, uno de sus puntos de partida tiene que ver pues con el lenguaje, ¿cierto? Digamos, el lenguaje que desarrolla cada uno de los medios y él tiene algo o se conoce mucho por lo que son los aforismos o estas frases cortas que se volvieron, digamos, como casi que mantras para toda una generación, que una de ellas es, por ejemplo, el medio es el mensaje, pero en inglés, ¿no? Básicamente es the media is the mass age, ¿cierto? Entonces ahí la interpretación es diferente porque básicamente es como los medios son la edad de la masa, ¿no? Básicamente, como la era de la masa, el mensaje en la era de la masa. ¿Mm? Y él desarrolla dos conceptos que me parecen bien interesantes de explorar y que dan como el punto de partida para el tema de Global Frequency. Por un lado tenemos el concepto de la aldea global, y esto es, ¿no? Cómo cada vez la tecnología va a empezar a acercar las fronteras, cada vez vamos a estar como más interconectados, ¿no? Eh, sí, por acá un gran amigo, ¿no? Digamos Jesús Andrés Torres, nos habla pues de que McLuhan tiene un cameo en una película de Woody Allen llamada Annie Hall, claro que sí. Mauricio Aldana nos pone un punto de partida muy bacana también, que es la entrevista con Playboy, ¿no? Donde él empieza pues, a exponer todas estas ideas que para su momento pues eran bastante innovadoras, ¿no? Y digamos que ahí propone, pues, primeramente como aldea global, él también habla mucho, digamos, de la galaxia Gutenberg, que es todo lo que ocurre pues cuando el ser humano empieza a desarrollar nuevas formas de adquirir la información y el conocimiento, en este caso los libros, la letra impresa, el simple hecho de cómo circula esa información. Entonces eso para él va a ser muy importante dentro de sus estudios y por eso pues lo denomina la galaxia Gutenberg, ¿no? Que es digamos como un paso importante. Sin duda también hay que citar las tesis, por ejemplo, de Leroi-Gourhan, ¿no? Por ejemplo, que él habla, digamos, de que la revolución tecnológica más importante fue, digamos, haber descubierto el tema de la palanca y eso no será posible sin el dedo pulgar. Pero más allá de Leroi-Gourhan, pues está el tema del lenguaje, que es toda una tecnología que cambió radicalmente nuestra construcción y percepción del mundo. Ahora, hay otro temita, ¿cierto? Y es que de entre sus frases, inclusive hay un libro bellísimo, que inclusive por ahí se pueden conseguir imágenes, un libro que diseñó David Carson, este gran profeta de la ruptura tipográfica,
que marcó, digamos, a muchas personas. Obviamente, pues cuando yo estaba haciendo diseño, este era, digamos, como el gran profeta, o sea, como por fin alguien que hace cosas diferentes. David Carson se une, digamos, con Eric McLuhan, que es el hijo, para crear lo que llaman el libro de las pruebas o The Book of Proofs. En este libro hay una exploración entre la yuxtaposición de imagen y texto. Y hay una de esas imágenes que me encanta porque dice, mientras las personas están como enganchadas en crear algo totalmente diferente, o más bien un mundo totalmente diferente, siempre están creando o formando imágenes vívidas de su mundo precedente. Y recuerden que él tenía también otro aforismo que era como el espejo retrovisor, ¿no? Este concepto que es bien interesante porque de alguna manera es una metáfora muy bella en razón a que el conductor, ¿cierto? Avanza y el conductor semeja pues nosotros mismos, va avanzando hacia adelante, pero siempre mira hacia atrás en el espejo retrovisor. Y esto sin duda pues también se puede notar en que la tecnología siempre tiene como ese espejo retrovisor. Digamos que muchas cosas lo que hacen es como empezar a modificarse, pero aún conservan elementos precedentes. Entonces, eso también me parece, digamos, como bien importante. Y claro, viene este concepto de la sonda, ¿no? La sonda, digamos, la primera vez que lo escuché, digamos que esto fue en una clase de un muy querido maestro que ya ha sido ascendido al plano astral y lo saludo nuevamente, digamos, donde esté, el maestro, el máster Sergio Roncayo. Él es, digamos, él fue uno de los grandes eruditos en McLuhan y expresó mucho esta idea de la sonda, ¿no? Inclusive tiene un texto que se llama La ecología de los medios y hay un capítulo precisamente donde para explicar el tema de la sonda utiliza el cómic de Global Frequency. Entonces eso también parece que es encantador aquí evocarlo, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata o qué es la sonda? Digamos que vamos a tomarlo por la sonda espacial. Entonces, la sonda es un dispositivo artificial que se envía al espacio con el fin de estudiar cuerpos de nuestro sistema solar, tales como planetas, de pronto un satélite natural, un asteroide, un cometa, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí tenemos un elemento, dispositivo artificial. El lenguaje es un dispositivo artificial y de alguna manera, pues para McLuhan, la palabra, ¿cierto? Va a ser un primer elemento de sonda. Inclusive, él escribía mucho con un estilo medio mosaico, ¿no? Por aquí se unen, por acá, digamos, está Juve Moon, está Gabriela Giraldo, un saludo a Gabriela, también está Rambután Facín, está Andrés Medrano, está Nicolás Sánchez, que se ha unido por primera vez a nuestros live. Oiga, bienvenido. Básicamente, la idea de estas ondas verbales y de su estilo de escritura, que es como, digamos, de mosaico, ¿no? Recuerden que el mosaico se armaba como de componentes o de partecitas, más o menos recuerden los mosaicos bizantinos, ¿no? Que eran, digamos, como piecitas. Inclusive, no lo llamamos mosaico, llamémoslo más bien como un teselado, ¿cierto? Como un tejido, más o menos la configuración que tienen los baldocines, ¿no? Que empiezan, digamos, como a construir conceptos. Y su herramienta de exploración va a ser, digamos, como estas sondas verbales que de alguna manera van a permitir mapear, ¿cierto?, el escenario de los medios, y esto pues lo hace a partir de la yuxtaposición, donde también pues empieza a cruzar cosas con los dibujos, con las imágenes, con los titulares de prensa, con las fotografías, porque él dice que cada fragmento, ¿cierto?, se puede concebir como una sonda, como un elemento de exploración, ¿cierto? Inclusive, fíjense que uno siempre habla como de el sondeo a la población, el sondeo a tal cosa, ¿cierto? Y la idea es que esto le permite pues hacer una exploración del entorno integrando pues obviamente todos esos elementos. La sonda es un elemento que conduce a una interacción mucho más compleja, ya que es a través de esta como nos invita a entrar en el texto. Es la interfaz entre nosotros y el conocimiento roto en el texto. Él, por ejemplo, celebraba mucho el tema del cómic porque permitía una construcción muy diferente a la de la televisión, ¿no? Digamos que la televisión, de alguna forma, digamos, el receptor, ¿cierto? Digamos que era alguien pasivo, como que toda la información venía dada por la televisión, pero en el cómic hay que trabajarla un poco. Hay que empezar, digamos, como a mirar como esos detonantes, ¿cierto? Empiezan, digamos, pues como a crear esas, digamos, sinapsis, esas conexiones de lectura y de percepción, ¿no? Bueno, bueno, por acá Jesús Andrés nos dice, ¿no? La teoría de esas ondas verbales podría ser una referencia a la peli de Arrival.
Pues sí, digamos que The Arrival, basado en el cuento de Tech Chan, por supuesto, pues habla precisamente pues de nuestras formas de comunicarnos, ¿no? Y pues como muchas veces esa forma nos puede llegar a limitar un poco, ¿sí? Entonces, hay que tienen que hacer, ¿no? De construir la estructura del lenguaje que conocemos para poder interpretar la que tienen ellos. Entonces, es empezar, digamos, como a conectar un poco con esa idea. En fin, eh, obviamente, pues como les decía, también esto me remite, por ejemplo, a otra gran película que se llama Day Life, de John Carpenter, ¿no? Que inclusive es como una mirada crítica al consumismo, al tema del capitalismo, donde nuestro protagonista, John Nada, ¿cierto? Inclusive ese apellido parece interesante. John Nada, a partir de unos lentes, ¿no? Empieza a ver pues que de alguna forma la realidad se desvanece y queda de fondo simplemente son como unas palabras que empiezan como a dirigir a la gente, ¿no? Digamos, consume, duerme, bebe, procrea, ¿cierto? Que están ocultas, pues obviamente debajo de toda esta gráfica rimbombante, ¿no? Bueno, sin duda, los efectos de los nuevos medios en nuestras vías sensoriales son similares a los efectos de la nueva poesía. No cambian nuestro pensamiento, sino la estructura de nuestro mundo. Y es a través del lenguaje como McLuhan nos enseñó a comprender la forma en que los nuevos medios reconfiguran nuestro mundo en la imagen de una aldea global. Entonces, un elemento muy importante acá es la expansión de estos nuevos dispositivos tecnológicos que van a permitir, ¿cierto? Pues todas esas formas, digamos, de conexión. Y fíjense que de alguna manera, pues el título del cómic no está en vano. Frecuencia global, la frecuencia global. ¿Listo? 2001, 11 de septiembre. Un evento que cambió, sin duda, también la percepción de seguridad y, digamos, de tejido social de Estados Unidos, ¿cierto? Esto va a ser, pues, básicamente lo que va a ser la explosión de las Torres Gemelas, ¿no? Un hecho, pues, que sin duda, primero impacta a la ciudad de Nueva York, impacta al mundo entero y, por supuesto, pues, obviamente, cambia un poco la manera, inclusive hay muchos teóricos que dicen que el siglo XXI empieza realmente en ese año no en el 2000, sino en el 2001. O sea, realmente el 2001 se vuelve como el punto cero para iniciar, digamos, el nuevo ciclo. Entonces, con eso, imagínense, con ese inicio, uno que más piensa. Eh, Hay un teórico que también me parece importante citar, por aquí saludo de paso a Esmeroilus, a Cromofagia, que se ha unido también. Veo a que ve, hola, ¿cómo vamos? Por aquí también debe estar nuestro amigo Sergio Aristizal, que siempre reporta asistencia. Hay un teórico que se llama Henry Jenkins y hacia el 2006 sacó un libro que se llama La cultura de la convergencia. Este libro, digamos que tiene una parte muy importante, tiene una cita importante que dice la siguiente. Ellis concibió la historia a raíz del 11 de septiembre como una alternativa a las llamadas al creciente poder estatal y a las restricciones paternalistas de las comunicaciones. El cómic habla de salvarnos a nosotros mismos mediante una alternativa a las instituciones tradicionales de espionaje, control y represión, la inteligencia colectiva. Podría haber sido el gran cómic de la globalización, pero las historias individuales no son tan consistentes como el conjunto que las organiza. La idea es muy superior a su concreción. Eso nos dice nuestro amigo Henry Jenkins, que inclusive también tiene un capítulo genial sobre Matrix, ¿no? Sobre toda esta película. Por acá Esmero Ilus nos saluda, por aquí también está Ana María Saicedo, hola, ¿cómo está? Bueno, aquí Sergio ya reportó sintonía, perfecto. Y bueno, oiga, sí, ese estado tan paternalista, ¿dónde está? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Bueno, en fin. Y obviamente, pues hay que citar un poco, pues lo que estaba ocurriendo a nivel, digamos, como de las narrativas estadounidenses, ¿no? Pues yo creo que más de uno recuerda esta serie 24, ¿cierto? Donde está Kiefer Sutherland, ¿cierto? Haciendo las veces de este espía, ¿no? Este personaje que pertenece pues a un ente estatal y que siempre tiene como una conspiración y que tiene que resolverlo en menos de 24 horas o si no, todo el mundo. Y obviamente la temporada duraba 24 horas, ¿no? En fin, está también Misión Imposible. Obviamente pues yo conocí inicialmente la serie pues en la versión 90s, 80s, 90s,
Luego vimos pues las películas, que vemos a un Tom Cruise que hace muy bien su desarrollo como productor y hace unas cosas muy entretenidas, muy chéveres pero es eso, ¿no? Digamos como personas que están atadas a las instituciones. Entonces, por ejemplo, Misión Imposible está atada al MI6, ¿no? MI6, que es como esta división, ¿cierto? Digamos como de espionaje del gobierno que siempre tienen encubierta. También está, por ejemplo, otra serie que creo que muchos la conocen también, es más por la película, que se lo hace poco, The Man from U.N.C.L.E., ¿cierto? The Man from U.N.C.L.E., digamos que nos presentaba pues la historia de dos personajes que es, ¿no? Napoleón Solo, ¿cierto? Y pues es otro personaje que de ahí salió, digamos, el nombre de esa agrupación, ¿no? Ilya Kuraki. Entonces, Ilya Kuraki y Napoleón Solo, pues básicamente van a ser, ¿no? Como estos espías que resuelven cualquier amenaza que atente contra el orden global. También está, por ejemplo, Homeland, que fue como otra serie también pues, relacionada con esos temas de los espías, como el tema también de la seguridad nacional, etc. Entonces, muchas series que están como muy arraigadas a eso. Y, por supuesto, pues, el origen de todo esto, pues, que tiene que ver también con Ian Fleming. Recordemos que Ian Fleming fue parte del servicio secreto, luego se retira y con sus experiencias pues desarrolla a este personaje que de cierta forma ha capturado la imaginación de muchas generaciones, que es básicamente James Bond, el agente 007 con licencia para matar, ¿cierto? Bueno, ahí empieza entonces Global Frequency. Esta serie, como les decía, pues se hace en 12 entregas. Las portadas, pues digamos que intentan hacer referencia un poco pues a lo que ocurre en cada capítulo y creo que cumplen su función en la medida en que básicamente generan como un primer punto de, digamos, como de curiosidad, ¿no? De qué va a tratar esto. Porque recordemos que las portadas de cómic, digamos que antes de series como Sandman u otras tantas, pues siempre mostraban al protagonista en primer plano, haciendo alguna acción, que es lo que veíamos, por ejemplo, en Transmetropolitan. O sea, Transmetropolitan sigue el formato de la portada convencional del cómic, pero obviamente metiéndole pues como su grado de decisión. Perdón, acá un segundito. Si estamos charlando acá con Tintico, se pueden acompañar algún Tintico si lo tienen a la mano. Digamos que cuando uno ve las portadas de Sandman, lo que hace por ejemplo, Dave McKean, que es el portadista de toda la saga de Sandman, es crear, digamos, como imágenes muy pictóricas, muy metafóricas de lo que ocurrirá en la historia, ¿no? Por acá nos dice nuestro amigo Sergio, las portadas están muy en la onda de los años 2000 con las tipografías y los efectos de composición. Sin duda aquí tiene, por ejemplo, capas de multiplicar en Photoshop, mucho color ácido, color reventado. Claro, es parte de la tendencia de ese momento, pero creo que lo manejan muy bien y pues obviamente tiene su identificador frecuente que es Global Frequency en todas, ¿no? Entonces, vamos a mirar como todo este paneo de las portadas. Ahí pueden ver pues que recurre mucho como a esta lógica de mostrar imágenes muy urbanas, ¿no? Inclusive imágenes que sean también como muy seductoras porque a veces podemos sentir que Global Frequency es más como pensándola para una serie de televisión. Ya tiene muy formato de televisión, son capítulos autoconclusivos. O sea, cada entrega, ahí finaliza la historia. Digamos que solamente existe dos conectores. Por un lado, obviamente que tiene que ver con el tema de la frecuencia global y otros elementos que son un par de personajes que son Miranda Cero, que es como la directora de toda esta red, y Aleph, ¿no? Aleph, que es básicamente un hacker, que es el que se encarga, ¿cierto? Digamos, de convocar a la persona indicada. Hay escenarios también, pues, que nos llevan a otros lugares remotos y como les digo, Ellis visita muchos géneros de ciencia ficción, policíaco también, de espionaje, pero siempre tratando de zafarse de ese estereotipo o rol del superhéroe. Tenemos también pues por acá algunas portadas digamos que son mucho más sucintas, ¿no? Por ejemplo, hay una donde vemos solamente una pistola y ya, Global Frequency, y un puntico. El puntico básicamente es como, hagan de cuenta, una especie, una suerte de batiseñal, ¿no? Cuando llega la señal, nada que hacer, te están invocando, ¿cierto? Bueno, por aquí saludo también a Alejandro BMX, saludo a María del Pilar que se están conectando.
la portada, por ejemplo, la número 10, es interesante porque tiene como una especie de manual de instrucciones de pelea. O sea, cada portada tiene como un ligero experimento de composición que me parece pues muy agradable. Y ahí vemos entonces ya como el cierre, la número 12, que es básicamente como unas tomas, ¿no? De unos fragmentos de algunas paredes grafiteadas, ¿no? De las calles, donde inclusive por ahí está como un subliminal, la señal, digamos, de la frecuencia global. Listo. Ahí, como les digo, pues los protagonistas principales, como los conectores, los que son como personajes siempre imprescindibles, es Miranda Cero, que fue una ex agente del servicio secreto, que se retira y pues decide formar esta red. Obviamente la idea de esta red es que no dependa del gobierno, digamos que no esté atada al gobierno incluso, sino que básicamente es una fuerza autónoma. O sea, ya tiene los recursos, mejor dicho. Y Aleph, pues digamos que se encarga, inclusive es como conectando un poco todo lo que venía del cyberpunk, ¿no? Recuerden que Warren Ellis es, digamos, como muy devoto del cyberpunk, inclusive en el documental que han hecho sobre él, que está inclusive en YouTube, sale Bruce Sterling haciendo o hablando un poco sobre él. Entonces, eso da fe, ¿no? De que, digamos, conoce muy bien como la idea del cyberpunk. Y el hacker, recordemos que es un personaje que aparece desde William Gibson en Neuromante y visita también otro tipo de relatos, ¿no? Entonces, ellos son como los dos protagonistas principales. Bueno, a ver, ¿de qué trata todo esto? Ustedes preguntarán. Entonces, vamos a mirar un poco, vamos a reseñar, digamos, de la siguiente manera. Digamos que Global Frequency enfrenta amenazas. Entonces, la primera amenaza que va a enfrentar es un personaje que se llama Iván Alibekov, ¿no? Iván Alibekov es un teleportador natural y él trabaja para la Unión Soviética, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Trató de comenzar de nuevo en Estados Unidos, de limpiar su nombre, y la idea es que él pueda transportar pequeños objetos a través de un agujero de gusano. Pero los científicos, ¿no? Digamos que le insertaron un pequeño aparato en su cerebro para potenciar su poder, ¿cierto? Y de cierta forma, este aparato estaba conectado con un búnker en el que había una bomba atómica, que Iván era capaz de llevar a Estados Unidos y detonar. Sin embargo, el disco se pudrió tras 30 años, ¿cierto? En Iván, y esto pues le provocaba ataques. Entonces, esa va a ser, digamos, como la primera amenaza, un teleportador. O sea, eso ya nos remite mucho también, pues, como a esa historia, digamos, de Isaac Asimov, que se llama Contra la estupidez, los dioses propios luchan en vano. La obra se llama Los propios dioses y tiene que ver un poco también con esto, ¿no? Con los túneles o agujeros de gusano. El segundo capítulo, inclusive bien, digamos, un poco la estructura que vamos viendo en la serie, ¿no? Digamos que ustedes ven la primera plancha o la primera página, es, ¿no? El agente invocado saca su teléfono y Aleph le dice, tú estás en la frecuencia global. Y ahí ya digamos que nada que hacer, no puede sacar excusas, le tocó maestro. Y en la última página ocurre algo que me parece también muy innovador para su momento, y es que los créditos vienen dados al final. Entonces, por ejemplo, en esta participa el dibujante Gary Leach, con acompañamiento de David Baron en el color. Las cubiertas son de Brian Booth, gran ilustrador diseñador, y ahí ven en la parte inferior creación y guión de Warren Ellis. Bueno, como siempre, inclusive ahí se dan cuenta que es muy cinematográfico, siempre termina muy igual, ¿no? La segunda historia nos lleva a Richard Quinn. Él es un capitán de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿cierto? Que ha sido mejorado con implantes cibernéticos. Nuevamente vuelve el tema del transhumanismo. Su fuente de energía son 7 generadores atómicos insertados en su cuerpo y es capaz de lanzar ácido por las fosas nasales, aparte de no respirar, comer o dormir. Digamos que en algún momento alguien, al quien podemos denominar, ¿no? Un idiota, le muestra la cara en el espejo y este enloquece, matando a cerca de 200 personas en el complejo militar, claro, porque obviamente ha sido totalmente deformado y de cierta manera un francotirador, ¿no? Le dispara, pero curiosamente no estalla. Recuerden, tiene 7 generadores atómicos en su cuerpo, pero no estalla. En fin. En este caso, digamos que el responsable en la parte del dibujo es Glenn Fabry.
Glenn Fabry lo vamos a conocer sobre todo como portadista de la serie Preacher. Y pues tiene, digamos, sus incursiones también, digamos, con Neverwhere de Neil Gaiman, que es una serie basada como un poco en la idea de flautista de Hamelin, como la Londres, digamos, subterránea. O sea, es una historia bien interesante. La siguiente amenaza, fíjense que ahí va, ¿no? Entonces, Richard Quinn, ¿no? Tienen nombres propios. La siguiente se va a llamar o se le conoce como, perdón, me bajé, no. La siguiente básicamente se conoce como memética, mimética, una forma de vida extraterrestre que llegó a través de una página web del SETI, ¿no? Que recuerden que el SETI es como esta división científica que intenta descubrir vida, digamos, más allá de nuestros confines del espacio, ¿cierto? Esta agencia, por así decirlo, este grupo particular. Inclusive está la ecuación de si hay vida en otros mundos, ¿no? Es memética, solo existe como una idea que se transmite como un virus, provoca sangrado de ojos, agresividad y obviamente pues esto afecta mucho lo que es la mente colmena. Vencida cuando el antivirus, lo que hace humanos a los humanos, se transmite a través de una radio, matando a los infectados en mayor etapa de desarrollo. La heroína del número admitió que lo peor era que todos se volvieran bisexuales. Hay unos indicios, ahorita conecto con otra cosa que también ocurre con esto, ¿no? Pero bueno, el responsable del dibujo es Steve Dillon, que algunos recordarán por esta serie también de Preacher, ¿no? Que él tiene, digamos, un dibujo muy característico a nivel, digamos, como de líneas, como de expresiones faciales, que me parece pues que ya es su sello personal y lo hace muy bien. La siguiente, ¿no? Miren el título, Los 100 del cielo. Un grupo, perdón. Un grupo de 100 bloggers que se iban a suicidar con un veneno para reunirse con sus dioses, aparte de llevarse con ellos a una gran cantidad de rehenes, ¿cierto? Esto, digamos que es la manera que Warren Ellis mira, por ejemplo, lo que pasó en Waco, Texas, lo que pasó también en Japón, si mal no estoy, ¿cierto? Que hubo también pues como una secta, la secta de la luz, si mal no estoy, que provocó como un suicidio masivo en el tren con un gas, me acuerdo más o menos como imágenes. Entonces, esta es la forma de Warren Ellis de más o menos tratar de mirar, digamos, como esos fenómenos, ¿no? Sin embargo, solo colocaron sus demandas en su página web, por lo que la bomba explotaría y nadie sabría por qué. Dos agentes los mataron a todos y volaron la mano del jefe en el último momento, por lo que el atentado nunca salió en las noticias. ¿Sí? Obviamente, pues digamos que el propósito de la frecuencia global es tratar de mitigar el impacto lo mayor posible, o sea, que esto no se sepa más allá, ¿no? De los confines, ¿no? Listo. El siguiente, ¿no? Inclusive hay capítulos que inician, digamos, con lo que se denomina la splash page o página de inicio, y esta pues nos lleva a un pueblo remoto, estamos en época de invierno, y allí pues básicamente se presentará una criatura, a la que denominan el ángel. Una criatura hecha de luz que parecía haber aparecido en un pueblo aislado de Noruega, volviendo loca a su población. Aunque se lo explicó como una densidad de aire mezclada con la vibración de unas piedras y las cenizas de una iglesia, uno de los trabajadores se preguntó si la aparición de un auténtico ángel no provocaría exactamente los mismos efectos, ¿no? Entonces, básicamente es jugando con todas estas cuestiones, digamos, como metafísicas, ¿no? Como todo aquello que desafía la convención lógica. Y en este caso, el invitado para la parte de ilustración es John G. Mood. John G. Mood, digamos que fue muy conocido en los años 80, tenía un estilo también, digamos, como muy experimental. Yo creo que inclusive podríamos decir que John G. Mood, Dave McKean, Bill Sienkiewicz y hay otros más, ¿no? Que son como estos artistas que empiezan como a transformar el cómic, la parte pictórica, como algo, digamos, como una expresión totalmente diferente a lo convencional del color plano en las tramas de puntos. Entonces, digamos que acá John G. Mood hace un trabajo impecable en la parte ilustrativa. La historia, pues, como les digo, se vuelve más como relacionada con ese tipo de presencias, ¿no? Luego, entonces, viene otra amenaza a la que se le conoce como el grupo inglés, ¿no? Y acá, digamos que es unos adolescentes que mutaron una cepa del ébola zaire
y planeaban asuntarla en Londres con una bomba para protestar por la situación en África. El virus estaba en estado gaseoso y habría matado en un mes a la mitad de Londres. Es desconocido, ¿cierto? Que pasa por las gentes, pero el virus es destruido con detergente. Otra vez, Warren Ellis nos hace algunas predicciones, ¿no? Como lo dice Donald Trump, eso uno puede echar un montón de cloro y ya se cura, ¿no? Bueno, y en este caso, el responsable del dibujo es nada más y menos que David Lloyd. De pronto no les suena mucho, pero si les digo V for Vendetta, tal vez sí. Él fue el ilustrador responsable de V for Vendetta y pues otras series, digamos, como Just Red y demás. O sea, es un dibujante veterano que hace su aporte y lo hace muy apropiado, muy interesante, ¿no? Inclusive aquí, pues el color viene más digital. Él acostumbra siempre a hacer su propio color. Siempre le gustan mucho las acuarelas, pero aquí hace un trabajo muy interesante. Listo. El siguiente. El siguiente nos habla de un grupo terrorista que se hacen llamar la Mano Roja. Es un grupo terrorista que cree que la situación natural de la humanidad es la guerra, por lo que intentaron matar a todos los jefes de los servicios secretos, para no tener nadie que impidiera su objetivo. Un asesino en serie, agente de Frequency, por cierto, se las arregla para que todos acaben muertos, perdiendo a su compañera por el camino y evitando la detonación de una bomba sucia sobre Berlín, lo que habría provocado la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, Warren Ellis va a tener después, más adelante, otra incursión con el tema de los espías y todo el servicio secreto, que es con Red, ¿no? Que inclusive está la película con Bruce Willis. Bruce Willis que no hace, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, el dibujante invitado va a ser Simon Bisley. Simon Bisley, digamos que es uno de mis primeros amores gráficos, por así decirlo. En la universidad conocí esto, pues gracias a un gran profe que se llama Pedro Duque, que lo queremos saludar. Y él le encantaba ver a este ilustrador, tenía todos los libros de él y él trabajaba mucho el acrílico, era muy heredero de Frank Frazetta, arte fantástico, inclusive él le agrega, digamos, a los músculos más músculos y demás, entonces, digamos, es como una musculatura hipertrofiada. Pero en esta parte, o en esta historia, pues él hace un trabajo muy particular con su estilo, porque, digamos, como que lo pone al servicio del relato, digamos que se siente como un trabajo de equipo muy interesante y creo que es un Simon Bisley que no había visto, o sea, como alguien que se puede controlar porque él es a veces como muy descontrolado con sus tramas y sus exploraciones de color, pero aquí me parece que lo hace muy bien, pues yo creo que es por lo que también arte en línea, ¿no? Digamos que en este caso el color digital ya lo hace otra persona. Luego sigue, ¿no? La ira de Odín, ¿no? Entonces, la ira de Odín, digamos que esta es la amenaza, es un grupo de supremacistas blancos metidos en toda clase de matanzas y asesinatos para que los arios americanos dominen el país. Dos de ellos secuestraron a Miranda Cero para así localizar a todos los agentes de Frequency y matarlos, ¿cierto? Obviamente, pues acabaron muertos. Recuerden que son 1001 agentes. Bueno, los invitados aquí en la parte gráfica son Chris Sprouse y Carl Story. Digamos que no son tan conocidos, pero tienen un trabajo en línea muy impecable y este capítulo se nota mucho la influencia de la serie 24. El siguiente, digamos que se llama La Criatura. Un experimento de células madres y bioreactores hecho por unos médicos japoneses drogados que creían estar edificando un templo con los cuerpos de los pacientes. Es muy parecido a The Thing, ¿no? Tiene, digamos, cosas de The Thing, no lo confundan con It de Stephen King, porque aquí lo tradujeron como La Cosa, ¿no? Pero realmente It es eso. Eso. Entonces, esta historia de Thing, recordemos que tiene la versión de John Carpenter, y aquí básicamente la idea es que un exagente se suicida poco antes de que llegue el bombardeo aéreo que pidió, ¿no? Digamos que eso es lo que más o menos viene a ser como el cierre de este episodio. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente, digamos que la amenaza, ¿cierto? Es el francés. Un mercenario que ya ha encontrado, que se ha encontrado antes ya con la organización. Salió por su propio pie de un incendio con quemadura de tercer grado, por lo que es inmune al dolor. Asesina a todos los que hay en el laboratorio de tecnología para que otras empresas puedan ganar más. Un miembro del grupo bastante fuerte le logra matar tras haberle arrancado los brazos con sus propias manos. Bueno, métodos hay muchos.
Lo importante es salvaguardar la identidad nacional, ¿no? Aquí el dibujo lo hace nada más y nada menos que Tom Cooker, ¿no? Tom Cooker se encarga del apartado gráfico, me parece. Ah, bueno, el anterior, me excuso por no haberlo mostrado, lo hace Lee Bermejo. Lee Bermejo creo que lo van a conocer más por las historias de Joker y otros títulos que ha hecho también con DC Comics, ¿no? O sea, es un dibujante increíble, o sea, hace un trabajo realmente muy logrado con esto. Y aquí, pues ya les decía, ¿no? Tom Cooker. El siguiente nos habla de una amenaza desconocida, pero se establece como un grupo de 4 personas que están armadas y que entran en la central, donde están Alep y Miranda Cero, ¿cierto? Y la idea es pues que quieren matar a todos, ¿no? O sea, de alguna manera estos personajes quedan, digamos, pues con unas secuelas bien en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros fue Electrocultra, los otros fueron baleados tras respirar gas venenoso, ¿cierto? Esa es, digamos, como la historia, ¿cierto? Y aquí el dibujo lo hace Jin Ha, que también va a trabajar con Alan Moore en otra serie que se llama Top Ten. Y finalmente, ¿no? Y bueno, finalmente, digamos que otra de las amenazas es Gabriel, un conjunto de satélites artificiales que reducía la población de la Tierra a un 85% si se activan. Un grupo de personas intentó usarlos para reducir la población a niveles manejables. Toda la agencia se vio obligada a trabajar y uno se sacrificó para volar todos los satélites de una sola vez, salvando el planeta entero. Entonces, eso es, digamos, como la línea argumental, ¿cierto? Sí, bueno, aquí ya retomando los comentarios, ¿no? De Sergio, sí, en este caso se sigue el proceso habitual del cómic estadounidense que es, ¿no? A veces digamos que el dibujante puede entregar línea, ¿cierto? Digamos, al lápiz y línea ya entintado y otra persona se encarga del color, ¿cierto? Mauricio Medina, uy, Mimic de 1987, sí señor, ¿no? Sí, en este caso Warren Ellis se alía o básicamente pues intenta con él, pues, sabiendo que es una red global, pues quiere ser lo más diverso posible en sus, digamos, en las líneas de dibujantes y también pues, como los tipos de personajes, ¿no? Entonces sí, siempre cambió de teams creativo, ¿cómo no? Muy bien, ¿quién más está por acá? Saludamos rápidamente a Laura Rodríguez, Julián Silva, Ángel Ruiz. Saludos, Ángel. También está Daris Design y también Valentina la Negra. Oh, bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Sí, el gran Pedro Duque, por acá me recuerda Lisette. Él fue, digamos, como esta persona que, digamos, que era como el padrino, ¿no? Digamos, como el cómplice, ¿no? El que de cierta forma me pasaba cómics para alentar más pues esta fiebre, esta afición, porque había otros profes como que no les gustaba mucho el tema del cómic. Y bueno, todo esto me lleva pues a decirles lo siguiente, es que yo no sé si de pronto sentirán una conexión, pero en algún momento alguien me habló de esta serie, ¿no? Y me dijo, uy, Sense8 es una serie, mejor dicho. Yo no la conocía, digamos que eso fue hace unos años que me vi la serie, la primera temporada, y de alguna forma yo creo que toma en cuenta las ideas de Warren Ellis, porque inclusive ahí les dejo el dato de que se quería hacer una adaptación televisiva. Warren, sí, Warner ya había comprado derechos para hacer la adaptación y cuando se estaba haciendo el piloto, pues como que no cuajó la cosa y ahí quedó, ¿no? Inclusive Jerry Bruckheimer también quería producir esto, le parecía como un formato atractivo, pero no cuajó. Sin embargo, creo que los Wachowski sí. Y recuerden que los Wachowski, digamos que tenía que ver mucho con los cómics, ¿no? Inclusive ellos tienen una editorial que se llama Burlyman, que publicó los cómics de Matrix y también publicó otro de Geoff Darrow que se llama Shaolin, Shaolin algo. Bueno, se me olvida, se me escapa el nombre. Sense8 básicamente habla de un grupo de personas que nacen el mismo día y digamos que cuando llega el punto liminal o el punto de muerte, pues se establece, digamos, como una conexión entre ellos. Es una conexión mental. Y esa conexión mental hace posible que ellos puedan entrar en el cuerpo de esa persona y asimismo, pues, que esa persona aproveche sus habilidades. Entonces, en el grupo tenemos una hacker, tenemos una artista marcial,
tenemos también a un conductor, tenemos a un actor, inclusive tenemos a un espía. Bueno, es un equipo variopinto, ¿no? Pero entonces no sé si de pronto me parece que puede sonar, ¿no? Un poco el tema de la frecuencia global con los Sense8, solamente que aquí la invocación viene más como desde el control mental, ¿no? Como desde esa conexión, digamos, sináptica que se teje entre las personas. En fin, digamos que esto fue como un poco el preámbulo, digamos como el panorama de esta intención de Warren Ellis. Como les digo, pues no fue la más celebrada, no fue, digamos, como la más, digamos, la más destacada de sus ideas, pues para algunos lectores. En mi caso me parece que es sensacional, pues como la manera en que él juega con los diversos géneros de la ciencia ficción, también como de la narrativa de espías, de lo policíaco, también pues cómo empieza, ¿no? A inspeccionar un poco el tema de las instituciones, ¿m? Que inclusive ya lo había hecho con cierto éxito los archivos X. Los archivos X, digamos que para mí son como un primer punto de partida para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, por acá Sergio Arist nos dice, ¿para cuándo un especial de Sherlock? Bueno, vamos a trabajarlo porque Sherlock, digamos que es bien interesante, además pues que ha tenido diferentes etapas, ¿no? En su apropiación mediática. Entonces, vamos a ver, ya lo vamos a preparar. Queremos, ¿no? Digamos, como continuar con el ciclo de Warren Ellis y la idea es que, digamos, aquí haciendo el aviso parroquial como siempre, el día sábado quiero abordar o quiero hablar un poco de este Warren Ellis, pero más de prosa, más metido en novela. Y él sacó dos novelas, pero en particular esta me encanta bastante, se llama Ritual de Muerte. Es una novela que de cierta manera pues nos habla del género policíaco, también tiene mucho de esoterismo, tiene mucho también digamos de ocultismo, cuenta sobre todo lo que es como la historia de la ciudad de Nueva York, o sea, me parece muy interesante como tal. Entonces, esa es la invitación para el sábado, ¿no? El sábado entonces vamos a tener esta novela de Warren Ellis como invitada a las charlitas de ficción. No sé, queridos y queridas ficcionautas, si tienen, digamos, como alguna inquietud, si quieren de pronto hacer un comments, de pronto algo que haya quedado entre el tintero en esta preparación mientras me tomo el cafecito. Cafeína, elixir de los dioses. Bueno, por aquí está también, digamos, Andrés Pinzón. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar sintonizando esta iniciativa de culto, obviamente, ¿no? También está Juanse López. Juanse, bienvenido. Bueno, entonces no sé si haya de pronto algún comments por parte de ustedes o opiniones, ¿no? Digamos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les pareció, digamos, como hablar un poco de esta frecuencia global? Porque un poco la intención de este espacio es como hablar también de lo poco conocido, como aquello que tal vez no ha salido como a la luz pública, ¿no? Y eso sería, digamos, pues como siempre la manera de abordar estas charlas, ¿no? Entonces no sé si de pronto quieran comentar algo, quieran de pronto, inclusive ya mañana se va a lanzar entonces en YouTube, en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a los 71 inscritos que ya están pues con nosotros, ¿no? En charlas con Fixi. De cierta forma, pues obviamente la idea es, ¿no? Tratar de que este canal siga subiendo, creciendo. Mauricio Aldana dice, no, pues está muy interesante, qué bueno Mauricio, inclusive en el YouTube voy a colgar los vínculos para que puedan leer la historia, ya se consigue, inclusive adelantémonos un poco. Ya les paso por acá, les tengo el dato. En esta página, digamos, para los que lo quieran leer, ¿no? Digamos que están como muy entusiasmados, pueden buscarlo. Lo pueden ver a partir de lo siguiente, ¿no? Entonces ya vamos a ver por acá. Ya les pongo el comments, el comentario. Ahí lo voy a colocar. Este comentario nos lleva al vínculo de la página How to Senior Lupin, una página de descarga de cómics. Ahí los pueden encontrar todos por si les interesa leerlo. Y vamos a
colocar más cositas sorpresas por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, mis queridos y queridas ficcionautas, pues espero que se hayan gozado este ratico, que a mí siempre se me pasa volando. En verdad, encantadísimo de que todas y todos estén muy conectados, de poder llegar como siempre a sus interzonas virtuales. Y nos estaremos entonces encontrando el sábado para hablar entonces de esta novela que, digamos, a muchos les va a gustar. ¿El viejo Warren sigue activo? Claro que sí, Sergio. Él está actualmente con los guiones de la serie animada de Castlevania. Ha trabajado también con Marvel, también con DC algunas cositas. El hombre sigue activo. No ha escrito mucha prosa, pero sí sigue trabajando en la parte de cómic. Entonces, el viejo Warren sigue activo. Entonces, pues vamos despidiendo nuestro espacio como siempre, agradeciendo a ustedes por su conexión, por su apoyo a esta iniciativa. Y ya saben, a partir de mañana lo pueden conseguir en YouTube. Porfa, replíquenlo, multiplíquenlo, dispérsenlo por el ciberespacio para que más personas puedan conocer de estas bellas ideas que tratamos de ilustrar aquí. Por lo pronto, entonces, un fuerte abrazo a todos y todas, un saludo muy afectivo y nuevamente, no, les reitero mi agradecimiento total por permitirme llegar hasta sus pantallas con estas bellas historias que les relato. Un abrazo a todos y estamos en Contact Transparente. Larga vida y prosperidad para todos. Ahí nos vemos. Listo. Y por acá también nos vemos. ¡Chao!